El Evangelio de los Esenios. Es una gran responsabilidad anunciar que el Nuevo Testamento, base de todas las religiones, ha sido deformado y modificado, pero no hay enseñanza más elevada que la verdad. Y la verdad se demostrará por sí misma. El testimonio de la paz. Capítulo 1. Muchos enfermos y tullidos fueron en busca de Yeshua. Al encontrarlo le dijeron: Rabí, tú que todo lo sabes, dinos, ¿por qué sufrimos estas enfermedades? ¿Por qué no estamos sanos como los demás hombres? Rabí, cúranos, para que no tengamos que vivir por más tiempo en nuestro sufrimiento. Sabemos que tú puedes curar todo tipo de enfermedad. Líbranos de todos estos males. Rabí, ten compasión de nosotros. Y Yeshua les respondió diciendo: Felices ustedes que tienen hambre y sed de la verdad, porque los alimentaré con el pan de la sabiduría. Felices ustedes que me buscan, porque yo les abriré la puerta a la vida. Felices ustedes que rechazan el poder de Satán, porque yo los conduciré al reino de Yahvé, donde Satán no puede entrar. Y ellos le preguntaron con desconcierto: ¿Quién es Yahvé? ¿Y dónde se encuentra su reino? Yeshua les respondió: Yahvé es el único Eloá, Él es la fuente de la vida. Yahvé está en ustedes, y ustedes en Él. Él los creó y Él es el que les da la vida. Fue Él quien hizo sus cuerpos de la tierra, y a la tierra los devolverán algún día. Felices ustedes cuando lleguen a conocerlo, así como a su reino, si reciben la palabra de Yahvé y cumplen sus leyes. En verdad les digo que quien haga esto no morirá para siempre. Porque el poder de nuestro Eloá está por encima de todo. Y destruye a Satán y su reino. Yahvé tiene la autoridad sobre todas las cosas vivas. La vida que en nosotros está ha salido de Eloá. Su vida cae de las nubes, brota de la tierra, murmura en los arroyos de las montañas, fluye en los ríos de las llanuras, duerme en los lagos y muestra su poder en los mares tempestuosos. El aire que respiramos es enviado por Eloá. Su respiración desciende desde las alturas de los cielos, silba en las cumbres de las montañas, susurra entre las hojas del bosque, ondea sobre los trigales, dormita en los valles profundos y abrasa en el desierto. La dureza de nuestros huesos nos ha sido dada por Eloá. Las rocas y de las piedras se levantan desnudas a los cielos en lo alto de las montañas, son como gigantes que yacen dormidos en las faldas de las montañas, como ídolos levantados en el desierto, y están ocultos en las profundidades de la tierra. La delicadeza de nuestra carne nos ha sido dada por Eloá. Carne que madura amarilla y roja en los frutos de los árboles, y nos alimenta en los surcos de los campos. Nuestras entrañas han sido creadas por Eloá, y están ocultos a nuestros ojos como las profundidades invisibles de la tierra. El brillo de nuestros ojos y el oír de nuestros oídos han sido dados ambos por Eloá, que nos envuelve como las olas del mar al pez, o como el aire arremolinado al ave. En verdad les digo que el hombre ha sido creado por Eloá, y de él recibió el hombre su cuerpo, del mismo modo que el cuerpo recién nacido nace del vientre de su madre. En verdad les digo que son propiedad de Yahvé. Él está en ustedes y ustedes en él. Por él existen, él les da la vida y a él retornará su vida de nuevo. Guarden por tanto sus leyes, porque nadie puede vivir para siempre, sino solamente aquel que honra a Yahvé y cumple sus leyes. Porque su respiración es su respiración, su sangre, sus huesos, su carne, sus entrañas son sus entrañas, sus ojos y sus oídos son sus ojos y sus oídos. En verdad les digo que si dejan de cumplir una sola de todas estas leyes, si dañan uno de los miembros de su cuerpo, ustedes mismos se entregan a la enfermedad y al llorar y rechinar de dientes. Yo les digo que, a menos que cumplan las leyes de Yahvé, no podrán escapar de la muerte. Y quien abraza las leyes de Eloá, a él abrazará la vida. Eloá curará todas sus enfermedades y nunca más se enfermarán.
Él les dará larga vida y los protegerá de todo mal. Los protegerá del fuego, del agua, de la mordedura de las serpientes venenosas. Si la palabra de Eloa los ilumina, ella conserva la vida en ustedes. Él les ha dado su cuerpo, y nadie sino Él los salvará. Feliz es quien ama a Yahvé y confía plenamente en Él. Porque Eloa los ama, incluso cuando ustedes le dan la espalda. ¿Cuánto más los amará si regresan de nuevo a Él? En verdad les digo que muy grande es su amor, más grande que la más grande de las montañas y más profundo que el más hondo de los mares. Y aquellos quienes aman a Yahvé, Él nunca les abandona. Así como la gallina protege a sus polluelos, como la leona a sus cachorros, como la madre a su recién nacido, así protégelo al hombre de todo peligro y de todo mal. Porque en verdad les digo que males y peligros innumerables acechan a los hombres. Belcebú, el príncipe de los demonios, la fuente de todo mal, habita en el cuerpo del hombre. Él es la muerte, Él es el Señor de toda plaga, de toda enfermedad, poniéndose una vestimenta agradable, tienta y seduce a los hombres. Él les promete riqueza y poder, grandes palacios, adornos de oro y plata, y numerosos sirvientes. Promete gloria y renombre, sensualidad y fornicación, borrachera y robo, vida desenfrenada, holgazanería y ocio. Y tienta a cada cual según aquello por lo que más se inclina su corazón. Y el día en que los hombres ya se han vuelto esclavos de todas estas vanidades y abominaciones, entonces Él le arrebata todas aquellas cosas que Yahvé le ha dado. Le arrebata la respiración, la sangre, sus huesos, su carne, sus entrañas, sus ojos y sus oídos. La respiración del hombre se vuelve corta y sofocada, y maloliente como la de las bestias inmundas. Su sangre se vuelve espesa y fétida, como el agua de las ciénagas. Se coagula y ennegrece como la noche. Sus huesos se vuelven duros y nudosos. Se deshacen por dentro y por fuera se resquebrajan. Su carne se vuelve grasienta y acuosa. Se corrompe y se pudre con costras y llagas abominables. Sus entrañas se llenan de inmundicia, y en ellos habitan numerosos gusanos abominables. Sus ojos se enturbian, hasta que la oscuridad los envuelve. Y sus oídos se tapan, quedando en el silencio como de tumba. Por último, el hombre perderá la vida. Porque no guardó las leyes de Yahvé, sino que sumó una transgresión a otra. Por sus transgresiones queda bajo la autoridad de Satán, queda bajo el dominio de la muerte. A Satán le arrebata todos los dones del Ruá, la respiración, la sangre, los huesos, la carne, las entrañas, los ojos y los oídos y, por último, la vida que es la corona de su cuerpo. Pero si el transgresor se arrepiente de sus transgresiones y las repara, y regresa de nuevo a Eloa, y si cumple las leyes de Yahvé y se libera de las garras de Satán resistiendo sus tentaciones, entonces Eloa recibe de nuevo a el hombre transgresor con amor y le envía sus malaquim para que le sirvan. En verdad les digo que cuando el hombre resiste al mal que habita en él y no hace su voluntad, en esa misma hora se hallan ahí los malaquim del Eloa para servirle con todo su poder y liberarle del poder de Satán. Porque ningún hombre puede servir a dos señores. Porque o bien sirve a Belcebú y sus demonios o sirve a Yahvé. O sirve a la muerte o sirve a la vida. En verdad les digo que felices son aquellos que cumplen las leyes de Yahvé y no andan por los caminos de la muerte. Y cuantos le rodeaban escuchaban sus palabras con asombro, porque hablaba con autoridad y enseñaba de manera distinta a la de los sacerdotes y maestros de la ley. Y aunque el sol ya se había puesto, ellos no se fueron a sus casas. Se sentaron alrededor de Yahshua y le preguntaron: Rabí, ¿cuáles tus leyes? Quédate con nosotros un poco más y enséñanos. Querernos escuchar tu enseñanza para que podamos volvernos justos. Y Yahshua se sentó en medio de ellos y les dijo: En verdad les digo que nadie puede ser justo, excepto quien cumple la ley.
Y los demás respondieron: todos cumplimos las leyes de Moisés, tal como están escritas. Y Yahshua les respondió: no busquen la vida en las escrituras, porque la ley es la vida, mientras que lo escrito no tiene vida. En verdad les digo que Moisés no recibió de Yahvé sus leyes por escrito, sino a través de la palabra de vida. La ley es la palabra de Yahvé el Eloá viviente, dada a los hombres por medio de los profetas. En donde quiera que haya vida está escrita la ley. Pueden hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar. Pero búsquenla principalmente en ustedes mismos. En verdad les digo que todas las cosas que están vivas se encuentran más cerca de Eloá. Eloá hizo la vida y todas las cosas de tal modo que enseñasen al hombre, por medio de la vida, las leyes del Eloá verdadero. Eloá no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en su corazón y en su alma. Sus leyes se encuentran en su respiración, en su sangre, en sus huesos, en su carne, en sus entrañas, en sus ojos, en sus oídos y en cada pequeña parte de su cuerpo. Están presentes en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. Todas fueron hechas para que comprendan la ley y la voluntad del Eloá vivo. Pero ustedes cierran sus ojos para no ver, y tapan sus oídos para no oír. En verdad les digo que la escritura es obra del hombre, pero la vida y todas sus maravillas son la obra de Yahvé. ¿Por qué no escuchan las leyes de Eloá que están escritas en sus obras? Los que rodeaban a Yahshua le preguntaron: ¿dónde se encuentran escritas las leyes que nos hablas? Léenoslas de ahí de donde tú las ves, porque nosotros no conocemos más que las escrituras que hemos heredado de nuestros antepasados. Léenos las leyes de las que hablas, para que oyéndolas seamos sanados y justificados. Yahshua les dijo: ustedes no entienden las palabras de la vida, porque están bajo el dominio de la muerte. La oscuridad oscurece sus ojos, y sus oídos están tapados por la sordera. Porque les digo que no les aprovecha en absoluto que conozcan las leyes, si por sus obras niegan a quien se las ha dado. En verdad les digo que Eloá y sus leyes no se encuentran en sus malas acciones. No se encuentra en la glotonería, ni en la borrachera, ni en una vida desenfrenada, ni en la lujuria, ni en la búsqueda de la riqueza, ni mucho menos en el odio a sus enemigos. Porque todas estas cosas los alejan de Yahvé el verdadero Eloá. Todas estas cosas vienen del reino de la oscuridad y de Satán el señor de todos los males. Y todas estas cosas las llevan en ustedes. Y por eso la palabra y el poder de Eloá no habitan en ustedes, porque en su cuerpo y en su alma habitan todo tipo de iniquidades. Si desean que la palabra y el poder del Eloá vivo habiten en ustedes, no profanen su cuerpo ni su alma. Porque el cuerpo es el templo de la palabra, y la palabra es el templo de Eloá. Purifiquen, por tanto, el templo, para que el Señor del templo pueda habitar en él y ocupar un lugar digno de él. Y apártense de todas las tentaciones que vienen de Satán a su cuerpo y a su mente. Renuévense y ayunen. Porque en verdad les digo que Satán y sus plagas solamente pueden ser expulsados de ustedes por medio del ayuno y la oración. Vayan por su cuenta y ayunen en solitario, sin descubrir su ayuno a hombre alguno. Y Yahvé el Eloá vivo lo verá y los recompensará. Y ayunen hasta que Belcebú y sus demonios les abandonen y los malaquín de la luz vengan a servirles. Porque en verdad les digo que a no ser que ayunen, nunca se librarán del poder de Satán ni de la muerte que de él provienen. Ayunen y oren fervientemente, buscando la misericordia del Eloá vivo. Mientras ayunen, busquen a Eloá, porque quien lo busca lo hallará. Busquen la purificación del agua. Ningún hombre que no sea purificado con agua podrá acudir ante la faz de Eloá. En verdad que todo debe nacer de nuevo del agua y del Ruá, porque su cuerpo se sumerge en el agua y su alma se sumerge en el río de la vida eterna.
Porque ustedes reciben la verdad del Rúa y la verdad proviene de nuestro Padre Celestial. Pero no piensen que les es suficiente la purificación del agua. En verdad les digo que la inmundicia interna es mucho mayor que la externa. Y quien se limpia por fuera permaneciendo sucio en su interior, es como las tumbas bellamente pintadas por fuera, pero llenas por dentro de todo tipo de inmundicias. Por eso, en verdad les digo, dejen que el Rúa los limpie también por dentro, para que se libren de todas sus antiguas transgresiones, y para que asimismo internamente sean puros. La purificación del agua es el renacimiento a la nueva vida. Porque sus ojos verán a partir de entonces y sus oídos oirán. No transgredan más, después de su purificación, para que el Rúa de la vida habite eternamente en ustedes. Busquen la purificación del Rúa. Ningún hombre que no reciba el Rúa purificador podrá acudir ante la faz de Eloa. Verdaderamente les digo, todo deben hacer de nuevo por el Rúa de la verdad, porque su cuerpo respira el aire del Rúa, y su alma respira la verdad del Padre Celestial. Busquen la purificación de la ley. Nadie a quien no sea purificado por la luz verdadera podrá acudir ante la faz de Eloa. En verdad que todo deben hacer de nuevo de la luz verdadera, porque su cuerpo se purifica en el agua, y su alma se purifica en la ley verdadera. El agua, el espíritu y la ley son creación de Eloa. Le fueron entregados al hombre para que le sirviesen y para que él pudiera purificarse. Son obras incorruptibles del Rúa, así que no se aparten ustedes de aquellos. Dejen que estos tres los envuelvan y habiten en ustedes. Porque en verdad les digo que el poder de los demonios, todas las transgresiones e inmundicias, huirán de aquel cuerpo que sea purificado por ellos. Del mismo modo que los ladrones huyen de una casa abandonada al llegar el dueño, uno huye por la puerta, otro por la ventana y un tercero por el tejado, cada uno donde se encuentra y por donde puede huir, asimismo huirán de sus cuerpos todos los demonios, todas sus transgresiones y todas las inmundicias y enfermedades que habitaban en su cuerpo. Cuando el Rúa de Eloa entre en sus cuerpos, de modo que el creador de su cuerpo lo posea nuevamente, entonces huirán con presteza todo lo malo. Y cuando todas las transgresiones e inmundicias hayan abandonado su cuerpo, su sangre se volverá pura. Y su aliento se volverá tan puro como el aliento de las flores perfumadas. Su carne tan pura como la carne de los frutos que enrojecen sobre las ramas de los árboles. Sus ojos tan claros y luminosos como el brillo del sol que resplandece en el cielo. Y entonces les servirán todos los malaquín de Eloa. Y su respiración, su sangre y su carne serán una con la respiración, la sangre y la carne del Mesías, para que su alma se haga una con el Rúa del Mesías. Porque en verdad nadie puede llegar al Padre Celestial sino solo a través del Mesías. Del mismo modo que un niño recién nacido no puede entender la enseñanza de su padre, mientras que su madre no le haya primero amamantado, bañado, cuidado y alimentado. El Mesías los preparará para que puedan habitar con el Padre Celestial. Mientras el niño es pequeño, su lugar está junto a su madre. Cuando el niño ya ha crecido, su padre le lleva a trabajar al campo, y el niño regresa junto a su madre solamente cuando llega la hora de la comida y de la cena. Y entonces el padre le enseña su trabajo. Y cuando el padre ve que su hijo entiende su enseñanza y hace bien su trabajo, le da todas las posesiones para que éstas le pertenezcan y para que éste continúe la obra de su padre. En verdad les digo que feliz es el hijo que acepta los consejos de su madre y los pone en práctica. Y 100 veces más feliz es el hijo que acepta y sigue también los consejos de su padre, porque a ustedes se les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero yo les digo honra a Yahvé y cumplan todas sus leyes, para que sean largos sus días, y honrad a el Mesías, para que sea suya la vida eterna. Porque el Padre Celestial es un centenar de veces más grande que todos los padres por descendencia.
y mayor es el Mesías que todas las madres. Y más grato es el hombre a los ojos de su Padre Celestial, de lo que son los niños a los ojos de sus padres por descendencia. Y más sabias son la palabra y la ley de su Padre Celestial y de el Mesías que las palabras y la voluntad de todos los padres por descendencia, y de todas las madres. Y también de más valor es la herencia de su Padre Celestial y de su Mesías, que todas las herencias de sus padres por descendencia. Sus verdaderos hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre Celestial. En verdad les digo que sus verdaderos hermanos en la voluntad del Padre Celestial y del Mesías los amarán 1.000.000 de veces más que sus hermanos de sangre. Porque desde los días de Caín y Abel, no existe una verdadera hermandad por la sangre, y los hermanos actúan entre sí como extraños. Por eso les digo, amen a sus hermanos en la voluntad de Eloa 1.000.000 de veces más que a sus hermanos de sangre. Porque su Padre Celestial es amor. Porque su Rúa es amor. Porque su Mesías es amor. Capítulo 2. El Padre Celestial y su Rúa y su Mesías son uno solo. Porque el Rúa del Mesías hijo de Yosef ha salido del Padre Celestial, y su cuerpo es su ley. Háganse, por tanto, perfectos como perfecto es su Padre Celestial y su palabra. Y amen así a su Padre Celestial, igual que Él les ama. Y amen así a el Mesías, igual que Él les ama. Y amen así a sus verdaderos hermanos, igual que su Padre Celestial les aman. Y entonces les dará su Padre Celestial su Ruach Kadosh, y el Mesías les dará su cuerpo Kadosh. Y entonces los hombres se amarán unos a otros como verdaderos hermanos, el amor que recibieron de su Padre Celestial y de su Ruach. Y todos se convertirán en consuelo unos de otros. Y desaparecerá entonces de la tierra todo mal y toda tristeza, y habrá amor y alegría sobre la tierra. Y será entonces la tierra como los cielos, y vendrá el reino de Yahvé, y entonces vendrá el Mesías hijo de Yosef en toda su gloria, para heredar el reino. Y entonces los hijos de Eloa recibirán por herencia, el reino de Eloa. Porque los hijos de Eloa vivirán en el Ruach, y el Ruach de Yahvé vivirá en ellos. Entonces llegará el fin de los tiempos, y el amor del Padre Celestial dará vida eterna a todo lo que habite en su reino. Porque el amor es eterno. El amor es más fuerte que la muerte. Aunque yo hable con las lenguas de los hombres y de los malaquim, si no tengo amor, mis palabras son como el tintineo de un platillo. Aunque diga lo que ha de venir y conozca todos los secretos y tenga todo el conocimiento. Y aunque tenga una fe tan fuerte como la tormenta que mueve las montañas de su sitio, si no tengo amor no soy nada. Y aunque dé todos mis bienes para alimentar al pobre y ofrezca todo lo que he recibido de mi Padre, si no tengo amor no hallaré en ello provecho alguno. El amor es paciente y el amor es amable, el amor no es envidioso, no hace el mal, no conoce el orgullo. No es rudo ni egoísta. Es ecuánime, no cree en la malicia. No se regocija en la injusticia, sino que se deleita en la justicia. El amor lo defiende todo, el amor lo cree todo, el amor lo espera todo, y el amor lo soporta todo. Nunca se agota. Pero en cuanto a las lenguas, cesarán, y en cuanto al conocimiento, se desvanecerá. Porque poseemos en parte la verdad, mas cuando venga la plenitud de la verdad, lo parcial será aniquilado. Cuando el hombre era niño hablaba como un niño, entendía como un niño, pensaba como un niño. Pero cuando se hizo hombre abandonó las cosas de los niños. Porque nosotros vemos ahora como a través de un cristal. Ahora conocemos parcialmente, mas cuando hayamos acudido ante el rostro de Eloa, ya no conoceremos en parte, porque nosotros mismos seremos instruidos por él. Y ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es el amor. Y ahora les hablo en la lengua viva del Eloa vivo, por medio del Ruach Kadosh del Padre Celestial. No hay aún ninguno de entre ustedes que pueda entender todo cuanto les digo.
Quien les comparte las escrituras les habla parcialmente. Por lo tanto a él le pueden entender los hombres, porque todos los hombres están enfermos y todos están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida, el ciego guía a los ciegos en el oscuro sendero de las transgresiones, las enfermedades y los sufrimientos, y al final caerán juntos en la fosa de la muerte. Yo les he sido enviado por el Padre para que haga brillar en ustedes la luz de la vida. La luz se revela a sí misma y disipa la oscuridad, mas la oscuridad se conoce solo a sí misma y no conoce la luz. Aún tengo que decirles muchas cosas, aún no pueden comprenderlas. Porque sus ojos están acostumbrados a la oscuridad, y la luz los cegaría. Por eso aún no pueden entender lo que les hablo. Cumplan primero las leyes de Yahvé. Y cuando su Ruá haya purificado y renovado sus cuerpos y fortalecido sus ojos, serán capaces de soportar la luz verdadera. Cuando sean capaces de contemplar el brillo del sol del mediodía con los ojos fijos, podrán entonces mirar la luz de su Padre Celestial, la cual es 1.000.000 de veces más brillante que el brillo de 1.000.000 de soles. ¿Cómo podrían mirar la luz verdadera, si no pueden soportar siquiera la luz del sol radiante? Verdaderamente les digo, que el sol es como la llama de una vela comparado con la gloria de Yahvé, que es la luz verdadera. Conserven, por tanto, la fe, la esperanza y el amor. En verdad les digo que no perderán su recompensa, si creen en mis palabras creerán en quien me envió, que es el Señor de todos y para quien todas las cosas son posibles. Porque lo que resulta imposible para los hombres, es posible para Eloa. Si creen en Eloa y cumplen sus leyes, su luz los sostendrá y nunca conocerán enfermedad. Tengan esperanza en el amor de su Padre Celestial, porque quien confía en Él no será defraudado, ni tampoco conocerá a la muerte. Ámense los unos a los otros, porque Eloa es amor, y entonces acudirán todos los malaquim ante su rostro y les servirán. Y a Satán partirá de su cuerpo junto con todas sus transgresiones, enfermedades e inmundicias. Vayan, renuncien a sus transgresiones. Arrepiéntanse y no transgredan más. Y purifíquense en agua ustedes mismos en mi nombre, para que nazcan de nuevo. Entonces Yahshua se levantó. Pero todos permanecieron sentados, porque ellos sentían el poder de sus palabras. Entonces Yahshua tendió sus manos hacia ellos y dijo Shalom Alejem, que significa la paz sea con ustedes. Después de decir esto se apartó de ellos. Y había algunos atormentados por grandes dolores que no parecían querer abandonarles. Y no sabiendo qué hacer, decidieron enviar a alguno de ellos a Yahshua, porque deseaban mucho tenerle entre ellos. Y cuando hubieron ido a buscarlo, vieron a Yahshua acercándose por la orilla del río. Y sus corazones se llenaron de alegría cuando oyeron su saludo, la paz sea con ustedes. Y muchas eran las preguntas que deseaban hacerle, mas en su alegría no podían empezar, porque nada acudía a sus mentes. Les dijo entonces Yahshua: he venido porque me necesitan. Y uno gritó: Rabí, te necesitamos de verdad. Ven y líbranos de nuestros sufrimientos. Y Yahshua les reveló la parábola del hijo pródigo diciendo: ustedes son como el hijo pródigo, que durante muchos años comió y bebió, y pasó sus días con sus amigos en el desenfreno y la lascivia. Y cada semana, sin que su padre lo supiese, contraía nuevas deudas, malgastando cuanto tenía. Y los prestamistas siempre le prestaban, porque su padre poseía grandes riquezas y siempre pagaba pacientemente las deudas de su hijo. Y amonestaba a su hijo con buenas palabras, pero aquel hijo nunca escuchaba las advertencias de su padre, quien le suplicaba que renunciase a sus vicios, y que fuera a sus campos a vigilar el trabajo de sus sirvientes. Y el hijo le prometía que iría si pagaba sus deudas, mas al día siguiente se endeudaba de nuevo. Y durante más de 7 años el hijo continuó viviendo de esta manera.
Pero, al fin, su padre perdió la paciencia y no pagó más a los prestamistas las deudas de su hijo. Si sigo pagándolas siempre, dijo para sí mismo, no acabarán las transgresiones de mi hijo. Entonces, los prestamistas, que se vieron engañados, en su cólera se llevaron a su hijo como esclavo, para que con su trabajo les pagase el dinero que le habían prestado. Y entonces se acabó el comer, el beber y todos sus excesos. De la mañana hasta la noche mojaba los campos con el sudor de su frente, y como no estaba acostumbrado al trabajo, todos sus miembros le dolían. Y se alimentaba solamente de pan seco, no teniendo más que comer. Al tercer día había sufrido tanto por el calor y el cansancio, que le dijo al acreedor: no puedo trabajar más porque me duelen todos mis miembros. ¿Por cuánto tiempo más he de trabajar? Su acreedor le contestó: hasta el día en que por el trabajo de tus manos me hayas pagado todas tus deudas, y cuando hayan pagado, serás libre. Y el hijo desesperado respondió llorando: pero si no puedo soportarlo el trabajo de cada día. Apiádate de mí, porque todos mis miembros de mi cuerpo me duelen. Y el acreedor le gritó: sigue con tu trabajo. Si pudiste dedicar tus días y tus noches al desenfreno, tendrás que trabajar ahora durante el día y la noche para pagar. No te perdonaré hasta que me hayas pagado todas tus deudas hasta el último dracma. Y el hijo regresó desesperado a los campos, con sus miembros atormentados por el dolor, para seguir con su trabajo. Ya difícilmente podía tenerse en pie debido al cansancio y a los dolores, cuando llegó el séptimo día, el día del Sabbat, en el cual nadie trabaja en el campo. Reunió el hijo entonces el resto de sus fuerzas, se arrastró hasta la casa de su padre. Y echándose a los pies de su padre, le dijo: Padre, créeme por última vez y perdóname todas mis ofensas contra ti. Te juro que nunca más volveré a vivir desenfrenadamente y te obedeceré en todo. Líbrame de las manos de mi opresor. Padre, mírame y no endurezcas tu corazón. Entonces brotaron lágrimas de los ojos de su padre, que tomando a su hijo en brazos dijo: Alegrémonos, porque hoy se me ha dado una gran alegría, porque he recuperado a mi hijo que estaba extraviado. Le vistió con sus mejores ropas, y durante todo ese día festejaron. Y a la mañana siguiente dio a su hijo una bolsa de plata para que pagase a sus acreedores todas sus deudas. Y cuando su hijo regresó, su padre le dijo: ya ves, hijo mío, lo fácil que es con una vida desenfrenada contraer deudas, pero es difícil pagarlas. El hijo le respondió: Padre, es verdaderamente duro pagarlas. Y el padre le advirtió, diciéndole: solo por esta vez he de pagar todas tus deudas. Pero cuida de no contraer más deudas en el tiempo venidero. Porque en verdad te digo que nadie más que tu padre perdona tus deudas. Porque de haber sido con cualquier otro, habrías tenido que trabajar duramente para pagar todas tus deudas, como está ordenado en nuestras leyes. Padre, a partir de ahora seré tu hijo obediente, y nunca más contraeré deudas, porque sé que pagarlas es duro. Y fue al campo de su padre y todos los días vigilaba el trabajo de los labradores. Y nunca les hizo trabajar demasiado duro, porque recordaba su propio trabajo pesado. Y pasaron los años y las posesiones de su padre aumentaron más y más bajo su mano, porque su tarea contaba con la bendición de su padre. Y lentamente devolvió a su padre 10 veces más de cuanto había derrochado durante aquellos 7 años. Y cuando el padre vio que el hijo trataba bien a sus sirvientes y todas sus posesiones, le dijo: hijo mío, veo que mis posesiones están en buenas manos. Te doy todo mi ganado, mi casa, mis tierras y mis tesoros. Que todo esto sea tu herencia. Continúa aumentándola para que goce en ti. Y cuando el hijo hubo recibido la herencia de su padre, perdonó las deudas a todos sus deudores que no podían pagarle. Porque no olvidó que su deuda había sido también perdonada cuando no podía pagarla.
Y Eloá lo bendijo con una vida larga, con muchos hijos y con muchas riquezas, porque era amable con todos sus sirvientes y con todo su ganado. Yahshua se volvió entonces al pueblo y dijo: les hablo en parábolas para que entiendan mejor el mensaje. En verdad les digo, que grandes y muchas son sus transgresiones. Durante muchos años han cedido a las tentaciones de Satán. Han sido glotones, bebedores y fornicarios, y sus deudas se han multiplicado. Y ahora quieren repararlas, pero el pago es duro y difícil. No se impacienten, acudan con corazón humilde y obediente a Yahvé su Padre Celestial, para que Él les perdone todas sus transgresiones. En verdad les digo que su Padre Celestial les ama infinitamente, porque Él pagará todas sus deudas. A quienes estén en deuda por sus transgresiones, pero perseveren hasta el final, a ellos perdonará todas sus deudas. ¿Y si hemos transgredido durante muchos años?, preguntó un hombre enfermo que sufría horriblemente. Incluso en ese caso el Padre Celestial les perdona todas sus deudas. Felices son aquellos que perseveran hasta el fin, porque los demonios de Satán escriben todas sus malas acciones en un libro, en el libro de su cuerpo y de su alma. En verdad les digo que no hay una sola transgresión, desde el principio hasta el fin, que no esté registrada. Porque los hombres pueden escapar a las leyes hechas por los reyes, pero a las leyes de Yahvé, a esas no puede escapar ningún hombre. Y cuando acuden a Eloá, los demonios de Satán testifican en contra ustedes por medio de sus actos, y Eloá ve sus transgresiones escritas en su cuerpo y de su alma, y su corazón se entristece. Mas si se arrepienten de sus transgresiones y buscan a Eloá por medio del ayuno y de la oración, entonces, por cada día que ayunen y oren, Eloá borran sus malas acciones del libro de su cuerpo y de su alma. Y cuando estén limpios de todas sus transgresiones, Eloá se alegra en su corazón. Él les libera de las garras de Satán y del sufrimiento. Les hace entrar en su casa y ordena a sus sirvientes, y a sus malaquim, que les sirvan. Les da larga vida, y nunca más conocerán enfermedad. Y si en adelante, en lugar de transgredir, pasan sus días haciendo buenas acciones, entonces escribirán los malaquim de Eloá todas sus buenas acciones en el libro de su cuerpo y de su alma. En verdad les digo que ninguna acción buena queda sin ser escrita ante Eloá, y así ocurre desde el principio. Porque de sus reyes y de sus gobernadores no reciben recompensa por sus buenas acciones, mas Eloá los recompensará por sus buenas acciones. Cuando acudan los malaquim ante el rostro de Eloá, ellos atestiguan a su favor por medio de sus buenas acciones. Y Eloá ve sus buenas acciones escritas en sus cuerpos y en sus almas, y se alegra en su corazón. Bendice su cuerpo y su alma, y les da en herencia su reino, para que en él tengan vida eterna. Feliz es aquel que puede entrar en el reino de Eloá, porque no morirá para siempre. Capítulo 3. Y hubo un gran silencio tras sus palabras. Y quienes se sentían desanimados renovaron sus fuerzas por sus palabras, y continuaron ayunando y orando. Y quien había hablado primero exclamó: perseveraré hasta el final. Y el segundo igualmente dijo: yo también perseveraré. Yahshua les respondió: felices son aquellos que perseveran hasta el fin, porque heredarán la tierra. Y había entre ellos muchos enfermos, y se arrastraron con dificultad hasta los pies de Yahshua. Porque no podían ni siquiera caminar sobre sus pies. Al llegar cerca de Yahshua le dijeron: Rabí, el dolor nos atormenta. Alivia nuestro sufrimiento. Y mostraron a Yahshua sus pies, cuyos huesos estaban retorcidos y nudosos. Entonces, Yahshua les dijo: ustedes sufren porque a Satán atormentan sus cuerpos. Mas no teman, porque su poder sobre ustedes terminará pronto. Porque a Satán es como un ladrón que entró en la casa de su vecino mientras éste estaba ausente, pretendiendo llevarse sus bienes.
Pero alguien avisó al vecino que un ladrón estaba saqueando su casa, y el dueño de la casa regresó a esta corriendo. Y cuando el ladrón, tras haber reunido cuanto le había apetecido, vio a lo lejos al dueño de la casa que regresaba a toda prisa, enfureció por no poder llevarse sus bienes, se puso a romper y estropear cuanto allí había. Así, aunque aquellas cosas no pudieran ser suyas, tampoco las tendría el dueño de la casa. Pero el dueño de la casa llegó antes de que el ladrón consiguiese su propósito, y atándolo lo echó de su casa. En verdad les digo que de igual modo entró a Satán en sus cuerpos, y tomó posesión de su cuerpo y su mente. Por medio del ayuno y de la oración ustedes clamarán al dueño de su cuerpo para que los libre del maligno. Y ahora Satán se ha enfurecido al ver Yahvé vuelve a su cuerpo. En su furia, se esfuerza en destruir sus cuerpos antes de que reciban a el Ruá de Eloa. Por eso a Satán los atormenta, porque sabe que al recibir el Ruá, su autoridad sobre ustedes ha llegado a su fin. No dejen que sus corazones se entristezcan, porque pronto descenderá el Ruá de Eloa, y ocupar nuevamente su lugar y volver a consagrarlos como templo de Yahvé. Y atará a Satán y lo expulsará de sus cuerpos, junto con todas sus enfermedades y sus inmundicias. Felices serán, porque recibirán recompensa por su constancia. Y había entre los enfermos uno a quien a Satán atormentaba más que a ningún otro. Su cuerpo estaba seco como un esqueleto y su piel amarilla como una hoja seca. Estaba ya tan débil que ni siquiera podía arrastrarse hasta Yashua, y solo de lejos pudo gritarle: Rabí, apiádate de mí, porque nunca has sufrido ningún hombre, ni siquiera desde el principio del mundo, como yo sufro. Sé que has sido enviado por Eloa, y sé que si lo deseas, puedes sanar mi cuerpo. Y Yashua le respondió a Satán: te atormenta tanto porque entregaste tu cuerpo a todo tipo de transgresiones. Le has alimentado con todas las abominaciones, tu cuerpo, el que fue hecho para ser el templo de Eloa, se ha convertido en el templo de Satán. Y siendo ya su esclavo te niegas a servirle y de esta manera atormentas a Satán, y por eso en su furia él te atormenta a ti. No temas, porque te digo que a Satán será destruido. Porque mientras te abstienes de transgredir y haces oración, los malaquín de Eloa protegen tu cuerpo para que el poder de Satán no te destruya. Y la ira de Satán es impotente contra el poder de Eloa. Entonces la multitud con grandes voces le suplicaron diciendo: Rabí, compadécete de él, porque sufre más que todos nosotros. Y Yashua les replicó: grande es su fe. Sea según su fe. Entonces el cuerpo de aquel hombre se estremeció y convulsionó. El hombre abría la boca en busca de aire, porque se le cortaba la respiración. Y se desmayó en el regazo de Yashua. Al recobrar el conocimiento aquel hombre estaba restaurado. Y arrojándose al suelo besó los pies de Yashua y lloró. Y Yashua le dijo: da gracias a Eloa por haberte liberado, y no transgredas más, no sea que retorne este mal a tu cuerpo. Que tu cuerpo sea de hoy en adelante un templo dedicado a Yahvé. Y todos permanecían asombrados por sus palabras y su poder. Y le dijeron: Rabí, verdaderamente eres el Mesías de Yahvé. Yashua exclamó: sean verdaderos hijos de Eloa. Porque la sabiduría y el poder solamente pueden provenir de Yahvé. Amén a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Obren según la voluntad de Eloa y cumplan sus mandamientos. Arrepiéntanse de sus transgresiones, y no alimenten con sus malas obras a Satán, porque el resultado de la transgresión es la muerte. Mientras que en Eloa la recompensa de sus buenas obras es la vida eterna. Y todos se arrodillaron para dar gracias a Eloa por su misericordia. Y Yashua partió, diciendo: vendré nuevamente a ustedes, persistan en la oración y el ayuno. La paz sea con ustedes. Diciendo esto se alejó de ellos.
Y cuando el sol se levantó sobre el horizonte, vieron que Yashua venía hacia ellos desde la montaña, con el resplandor del sol sobre su cabeza. Y les dijo: la paz sea con ustedes. Y ellos no dijeron una palabra, sino que solo se postraron ante él. Den gracias a Yahvé, el cual me envió a ustedes. Vayan y no transgredan más, para que no les sobrevenga mal alguno. Y dejen que los malaquim de Eloa sean sus guardianes. Pero ellos le contestaron: ¿a dónde iremos, Rabí? Porque en ti están las palabras de la vida eterna. Dinos qué debemos hacer. Yashua se sentó entre ellos diciendo: amén a Yahvé su Eloa con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es según este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. Les fue dicho a sus antepasados: honra a Yahvé y cumple sus mandamientos, para que tus días sean cuantiosos sobre la tierra. No matarás, porque Eloa da la vida, y lo que Eloa ha dado no debe el hombre arrebatarlo. Porque en verdad les digo que de una misma luz, que es la luz de Yahvé, procede todo cuanto vive sobre la tierra. Por tanto, quien mata, se alejará el Ruá y se aparta la luz. Y su cuerpo se convierte en morada de Satán. Porque en verdad les digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien come la sangre de animales muertos contamina su cuerpo. Porque la sangre se mezcla con la suya y la envenena, contaminando su respiración, su carne, sus huesos, sus entrañas, sus ojos, y sus oídos. Y la muerte se vuelve parte de ustedes. Solamente Yahvé puede librarlos de la muerte, y perdonar sus transgresiones. Mientras que a Satán no les perdona nada. Él demanda de ustedes, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, muerte por muerte. Porque el pago de la transgresión es la muerte. Por tanto, no maten, no sea que se conviertan en esclavos de Satán. Obedezcan las palabras de Eloa. Miren, él les ha dado toda hierba que lleva semilla sobre la faz de toda la tierra, y el fruto de todo árbol en el que se halle semilla. Este será su alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, donde se halle el aliento de la vida, doy toda hierba verde como alimento. Pero no coman ni carne, ni sangre, que es vida. Y en verdad te mandaré la sangre que brote, porque es en la sangre en la que se halla su vida. Demandaré la sangre de todos los animales asesinados y las almas de todos los hombres asesinados. Porque yo, Yahvé Eloa, soy un Eloa fuerte y celoso de la justicia, que castigo la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos quienes me odian, y muestro mi misericordia a miles de generaciones a aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Y tras estas palabras todos permanecieron en silencio, excepto uno que le preguntó: ¿qué debo hacer, Rabí, si veo que una bestia salvaje ataca a mi hermano en el bosque? ¿Debo dejar perecer a mi hermano? ¿Para no transgrediría esta ley? Y Yashua le respondió: fue dicho a el hombre en el principio: todos los animales que se mueven sobre la tierra, todos los peces del mar y todas las aves del cielo, han sido puestos bajo su poder. En verdad les digo que de todas las criaturas que viven sobre la tierra, solo el hombre creó Eloa a su imagen. Por tanto, los animales fueron hechos para servir al hombre, y no el hombre para servir a los animales. No transgredirás, por tanto, la ley si matas al animal salvaje para salvar a tu hermano. Porque en verdad te digo que el hombre es más valioso que los animales. Pero quien mata a un animal sin causa alguna, sin que éste lo ataque, solamente por el deseo de matar, para comer su carne o incluso por sus colmillos, malvada es la acción que comete, porque él mismo se convierte en bestia salvaje. Por tanto su fin ha de ser también como el fin de los animales salvajes. Y otro le dijo entonces:
Moisés, el más grande maestro de Israel, consintió a nuestros antepasados comer la carne de animales limpios, y solo prohibió la carne de los animales impuros. ¿Por qué, entonces, tú nos prohíbes comer la carne de los animales? ¿Qué ley proviene de Yahvé, la ley de Moisés o tu ley? Y Yahshua respondió Eloa dio, a través de Moisés, 10 mandamientos a sus antepasados. Y dijeron sus antepasados estos mandamientos son duros, y no pudieron cumplirlos. Cuando Moisés vio esto, tuvo compasión de ellos y no quiso que se perdiesen. Y les dio entonces 10 veces 10 mandamientos, menos duros, para que ellos pudieran cumplirlos. En verdad les digo que si sus antepasados hubiesen sido capaces de cumplir los 10 mandamientos de Yahvé, Moisés no habría tenido necesidad de darles 10 veces 10 mandamientos. Porque aquel cuyos pies son fuertes como el monte Sión, no necesita ayuda. Mientras que aquel cuyos pies son débiles, llega más lejos con muletas que sin ellas. Y Moisés dijo a Yahvé: mi corazón está lleno de tristeza, porque tu pueblo se perderá. Porque no tienen entendimiento, no son capaces de comprender tus mandamientos. Son como niños pequeños que no pueden entender aún las palabras. Consiente, Señor, que les dé otras leyes, para que no se pierdan. Si ellos no pueden estar contigo, Señor, que al menos no estén contra ti. Que puedan mantenerse a sí mismos, y cuando haya llegado el momento y estén maduros para comprender tus palabras, revélales tu ley. Por eso rompió Moisés las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, y les dio en su lugar 100 mandamientos. Y de estas 10 veces 10, los sacerdotes les han dado 1000 mandamientos. Ellos han puesto insoportables leyes sobre sus hombros, que ni ellos mismos pueden cumplir. Porque cuanto más cerca estamos de Eloá, solo sus 10 mandamientos necesitamos, y cuanto más lejanos nos encontramos de Eloá, más mandamientos necesitamos. Por eso innumerables son las leyes de los fariseos, de los escribas y de los maestros de la ley, 100 las leyes de Moisés, 10 las que fueron dadas al hombre, 2 las leyes de los Malaquim, y 1 la de Yahvé. Por eso solamente les enseño las leyes que pueden comprender, para que se conviertan en hombres y cumplan las 10 leyes que dio Eloá para el hombre. Entonces les revelarán los Malaquim las 2 leyes fundamentales, al comprenderlas y cumplirlas el Ruá de Eloá descenderá sobre ustedes y los guiará hacia Yahvé. Y todos estaban asombrados de su sabiduría, y le decían: continúa, Rabí, y enséñanos las leyes y ayúdanos a comprenderlas. Y Yahshua continuó diciendo: Eloá ordenó a sus antepasados: no matarás. Pero al no comprender esta ley porque su corazón estaba endurecido, mataron. Entonces, Moisés les permitió matar a los animales. Y el corazón de sus antepasados se endureció aún más, y al permitirles matar animales consideraron que al hombre era igual que un animal y los mataron por igual. Mas yo les digo: no maten ya hombres ni animales, ni siquiera maten animales como alimento que llevarán a su boca. Porque si comen alimento vivo, él mismo los vivificará. Pero si comen alimento muerto, el alimento muerto los matará. Porque la vida viene solo de la vida, y de la muerte viene de la muerte. Porque todo alimento muerto, mata sus cuerpos. Y todo lo que mata sus cuerpos también mata sus almas. Y sus cuerpos se convierten en eso con lo que se alimentan, igual que sus almas se convertirán en lo que piensan. Por tanto, no coman nada que el fuego, el hielo o el agua haya destruido. Porque los alimentos quemados, helados o ahogados, quemarán, helarán y corromperán también su cuerpo. No sean como el agricultor que sembró en su campo semillas cocinadas, heladas y descompuestas, y llegó el otoño y sus campos no dieron nada. Y grande fue su aflicción.
Sean como aquel agricultor que sembró en su campo semilla viva, y cuyo campo dio espigas de trigo, dándole 7 veces más semillas que las que plantó. Porque en verdad les digo, aliméntense solo con el fuego de la vida, y no se alimenten con el fuego de la muerte, que mata sus alimentos, sus cuerpos y también sus almas. Preguntaron algunos de ellos: Rabí, ¿dónde hallaremos el fuego de la vida? Yeshua les respondió: el fuego de la vida está en ustedes, en su sangre y en sus cuerpos. Y ellos le preguntaron nuevamente: ¿y dónde se halla el fuego de la muerte? Yeshua les respondió: el fuego de la muerte es el fuego que arde fuera de su cuerpo, que es más caliente que su sangre. Con ese fuego de muerte preparan su alimento en sus hogares y en los campos. En verdad les digo que ese fuego destruye su alimento y sus cuerpos como la maldad destruyen sus almas. Los malos pensamientos destruyen su alma, la contaminan y la envenenan. Porque su cuerpo es lo que comen, y su alma es lo que piensan. No coman nada, por tanto, que haya destruido un fuego más fuerte que el fuego de la vida. Coman de todas las frutas de los árboles, todas las hierbas de los campos y toda leche de los animales que es buena para comer. Porque todas estas cosas las ha nutrido y madurado el fuego de la vida, esto les es dado por el Ruá. Mas no coman nada a lo que solo el fuego de la muerte haya dado sabor, porque esto les es dado por a Satán. Porque el agua, el aire y el sol alimentaron y maduraron el trigo en el campo. El sol da vida al trigo, al pan y al cuerpo. Pero el fuego de la muerte mata al trigo, al pan y a su cuerpo. Y la creación de Yahvé el Eloá vivo solamente sirven a los hombres vivos. Porque Eloá es el Eloá de lo vivo y no el Elohim de lo muerto. Capítulo 4. Regocíjense, siempre con la palabra de Eloá en su mesa, porque esto complace a Yahvé. Y su vida será larga sobre la tierra. Y no olviden que cada séptimo día es santo y conságrenlo para honrar a Yahvé. Durante 6 días alimenten su cuerpo con los frutos de la tierra, mas en el séptimo día santifiquen su cuerpo. El séptimo día no coman ningún alimento, aliméntese solo de las palabras de Eloá. Y hagan todo el día ayuno y oración, alabando a Yahvé. Dejen que Eloá edifique el reino de los cielos en su cuerpo, trabajen durante el séptimo día para el reino de los cielos. Y no dejen que ningún alimento entorpezca su obra a lo largo del séptimo día. Y Eloá les concederá larga vida sobre la tierra, para que tengan vida eterna. En verdad les digo que si no cometen más transgresiones sobre la tierra, vivirán por siempre en el reino de los cielos. Y Eloá les enviará cada mañana el sol para despertaros de su sueño. Obedeced, por tanto, la ley de su Padre Celestial y no permanezcan ociosos en sus lechos, porque el aire y el agua les aguardan afuera. Y trabajen durante todo el séptimo día en el Ruá para que sus obras sean cada vez más y mejores. Cuando el sol se ponga y su Padre Celestial les envíe el sueño, vayan a descansar y duerman durante toda la noche. Y entonces Eloá les enviará a sus malaquim para que permanezcan junto a ustedes a lo largo de la noche. Y los malaquim les harán revelaciones sobre el reino de Eloá, así como a los malaquim, Eloá les instruyen. Porque en verdad les digo que serán llevados el Ruá al reino de su Padre Celestial si cumplen sus mandamientos. Y cuando se despierten por la mañana, sentirán en ustedes el poder de Eloá. Yahvé les enviará a sus malaquim cada noche para que enriquezcan su alma, igual que Eloá los envía para que restauren su cuerpo. Porque en verdad les digo que si durante el día los acoge en sus brazos el Ruá, y si durante la noche les da su aliento el Padre Celestial, entonces los hijos de los hombres se convertirán en hijos de Eloá. Resistan de día y de noche las tentaciones de Satán. No se levanten de noche ni duerman de día. Ni tampoco se deleiten con ninguna bebida, ni en ningún humo, que los despierte por la noche o los haga dormir de día.
Porque en verdad les digo que todas las bebidas y humos que alteran su conciencia son abominación a los ojos de su Eloa. No cometan fornicación, ni de día ni de noche, porque el fornicario es como un árbol cuya savia se va del tronco. Árbol que se secará antes de tiempo y no llegará a dar fruto. Por tanto, no forniquen para que a Satán no seque su cuerpo y se haga infructuosa su semilla. Y no dejéis que sus cuerpos estén más calientes o más fríos de lo necesario. Si cumplen los mandamientos de la Yahvé, entonces en cuanto su cuerpo se vuelva demasiado caliente les enviará el frescor para que los refresque, y en cuanto su cuerpo esté demasiado frío les enviará el calor para calentaros de nuevo. Sigan el ejemplo de la creación, que trabajan día y noche sin cesar en los reinos de los cielos y de la tierra. Reciban en ustedes mismos el Ruá de la verdad, para que guíe sus acciones, y trabajen juntos para el reino de Eloa. Tomen el ejemplo del agua cuando corre, del viento al soplar, del sol naciente y poniente, de las plantas y los árboles en su crecer, de los animales cuando corren y retozan, de la luna creciente y menguante, de las estrellas en su ir y venir. Todas estas cosas se mueven y realizan sus tareas. Porque cuanto tiene vida se mueve, y solo lo que está muerto permanece quieto. Y Eloa es el Eloa de lo vivo, y a Satán el Elohim de lo muerto. Sirvan a Yahvé el Eloa vivo, para que el Eterno les dé vida y los libre de la muerte. Trabajen, sin cesar para el reino de Eloa, de modo que no sean arrojados al reino de Satán. Porque alegría eterna abunda en el reino de Eloa, mientras que la tristeza oscurece el reino de la muerte de Satán. Sean verdaderos hijos de su Eloa, para que no caigan como esclavos de Satán. Y Eloa les enviará a sus malaquim para que les enseñen, los protejan y les sirvan. Yahvé escribirán sus mandamientos en su cabeza, en su corazón y en sus manos, para que comprendan, sientan y cumplan sus mandamientos. Oren todos los días a Yahvé, para que su alma se vuelva tan perfecta como el Ruach Kadosh de Yahvé, para que su cuerpo se vuelva perfecto, como el cuerpo del Mesías que es el cuerpo de Yahvé. Porque si entienden, sienten y cumplen los mandamientos, entonces todo cuanto pidan a Yahvé en el nombre del Mesías les será concedido. Porque la sabiduría, el amor y el poder de Eloa están por encima de todo. Oren del siguiente modo a Yahvé: Eloa nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos así también en la tierra. El alimento de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Así sea. Y oren del siguiente modo a el Ruá de Yahvé: Ruá de la verdad que estás en la tierra, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nosotros así como en tu reino. Igual que envías cada día tu palabra, envíala también a nosotros. Perdónanos nuestras transgresiones, y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. No nos conduzcas a la enfermedad, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la tierra, el cuerpo y la salud. Así sea. Y todos rezaron juntos a Yahvé, y después Yahshua les dijo esto: igual que sus cuerpos han renacido por medio de la purificación del agua, que su alma renazca de igual modo por medio del Ruá de Yahvé. Conviértanse en verdaderos hijos de Yahvé, y en verdaderos hermanos. Hasta ahora estuvieron en guerra con Yahvé, con su Ruá y con sus hermanos. Hasta hoy han servido a Satán. Vivan a partir de hoy en paz con su Padre Celestial, con su Ruá y con sus hermanos. Y luchen únicamente en contra de Satán, para que no les robe su paz. A su cuerpo doy la paz, y la paz de Yahvé a su alma. Y que la paz de ambos reine entre ustedes. Vengan a mí cuantos se sientan hastiados y cuantos tengan problemas y aflicciones. Porque mi paz los fortalecerá y confortará.
porque mi paz rebosa dicha. Por eso los saludo siempre de este modo: la paz sea con ustedes. Salúdense siempre entre ustedes de igual manera, para que a su cuerpo y a su alma descienda la paz. Y entonces encontrarán la paz también entre ustedes, porque el reino de Eloa estará en su interior. Y ahora reconcíliense con sus hermanos, con quienes hasta ahora estuvieron en guerra, y denles a ellos también su paz. Porque felices son quienes luchan por la paz, porque hallarán la verdadera paz que proviene de Yahvé. Vayan, y no transgredan más. Y den mi paz a todos sus semejantes, igual que yo les he dado la paz. Porque mi paz es la paz de Eloa. La paz sea con ustedes. Y terminando de decir estas palabras, Yahshua los dejó. Y su paz descendió sobre ellos. Y ellos se dispersaron entre los hombres para llevar la luz de la paz a aquellos que luchaban en contra de la oscuridad. Y se dispersaron, deseándose paz los unos a los otros. Que el amor de Yahvé habite en tu corazón, su sabiduría, que es su ley, en tu cabeza, y su poder en tus manos. Así sea. La paz sea contigo.